Te saludo con la paz del Señor, mi hermano, mi hermana, en esta tarde que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Te invito a que podamos compartir juntos una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8. Versículo vamos a leerlo desde el 18, amén. Te invito a que puedas estar buscando la palabra del Señor, que compartamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es una palabra sumamente conocida, amén, que dice como título: los que querían seguir a Jesús. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, por esta palabra. Dice: los que querían seguir a Jesús. Amén. Y está hablando primeramente de personas que Dios nos invita a que pasemos hacia el otro lado, que crucemos del lugar en donde estamos, de nuestra carnalidad, de nuestra mundanidad, de nuestra naturaleza humana, y que pasemos hacia el lado que es meramente espiritual, el lado donde nosotros debemos andar, caminar y habitar. Amén. Y dice que hubo un escriba, que eran aquellos que eran conocedores de la palabra, que tenían cierta sabiduría o entendimiento en lo natural, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, creyendo que seguir a Jesús era una tarea fácil, que seguir a Jesús era solamente poder decirlo de palabras, y que donde quiera que Él fuera, cualquiera de nosotros hubiera podido seguirlo o Él podría haberlo seguido. Pero la respuesta de Jesús fue contundente, amén. Y Jesús le enseña y le remarca algo a este escriba y le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Y con esta palabra el Señor nos enseña que seguirlo a Él no es algo fácil, que cualquier animal, cualquier cosa creada puede tener su lugar de comodidad, su zona de confort, su zona de descanso, pero el que es el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene un lugar, un paradero fijo, porque Él andaba por todos lados y prácticamente no descansaba. Amén. Y a veces caemos en esto de creer que servir a Dios es fácil, que servir a nuestro Rey es una tarea sencilla. Muchas veces creemos que ya tenemos el cielo ganado porque conocemos un poco de la palabra, o creemos que por estar congregando con cierta frecuencia ya tenemos el poder de servir o de seguir a Jesús. De servirlo lo podemos servir en cualquier lugar, predicando su palabra, porque a eso fuimos llamados. Pero seguir a Jesús verdaderamente cuesta, amén. Cuesta porque no hay un lugar donde podamos descansar. Y sabe que muchas veces nos encontramos con siervos que le dicen: bueno, Señor, dame la casa y yo te voy a seguir, o dame ese matrimonio, arreglame el matrimonio y yo te voy a seguir, o sacá a mi hijo de la droga, de la delincuencia y yo te voy a seguir, o ponen condiciones a Dios para poder seguirlo, para poder servirlo. Pero aquí dice que Él no tiene, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, amén. Y muchas veces ponemos primero las cosas naturales, amén. Ponemos que las condiciones para nosotros sean las mejores, o pretendemos servirle a Dios, bueno, acá donde yo me sienta bien, acá donde yo esté mejor, acá donde me den cierto privilegio, aquí donde no tenga que pasar pruebas. Pero lamentablemente, como hijos de Dios, vamos a hacer primero porque somos procesados en todo tiempo, porque Dios nos pule de continuo a cada uno de nosotros, porque nos mejora y porque nos perfecciona, y porque además interactuamos constantemente con otras personas. Y Dios nos ha enseñado a través de su palabra que nos debemos soportar los unos a los otros, con lo cual ya preestableció ciertas conductas de que no iban a ser fáciles los vínculos con todas las personas con las que nosotros tuviéramos que rodearnos, con todas las personas con las que nosotros estuviésemos en contacto. Amén. Por eso Él decía que no tenía lugar donde reposar su cabeza, porque un verdadero hijo o hija de Dios pasa el proceso constantemente, lo cual nos lleva a estar orando,
ayunando, vigilando todo el tiempo, a estar en nuestra casa doblegando nuestra carne, a muchas veces querer descansar y no tener el tiempo para dormir porque hay que salir y hacer servicios, porque cuando seguimos a Jesús entendemos que nosotros no dependemos ni vivimos para nosotros mismos. Esa mente humana, natural que traemos cuando llegamos al camino del Señor se tiene que borrar y son paradigmas, son estructuras, son fortalezas que nos armamos, que las tenemos que correr completamente de costado cuando venimos al camino del Señor, amén, de que ya las cosas no son para nosotros, no son para nuestro bien, no son para nuestro mejoramiento, no son para nuestra prosperidad, sino que venimos a servir, no a ser servidos, venimos a este mundo y tenemos que entender que hemos venido a este mundo para servir a otros, no para obtener cosas ni ganancias yo en lo personal, ni para mi familia, ni para mi bienestar. Que muchas veces en el camino del Señor, como decía Pablo, decía él, he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, a fin de que solamente dependa del Señor, tanto en lo uno como en lo otro. Tengo que saber no tener y tengo que saber tener, para no apartarme, para no olvidarme que Dios es el todo de mi vida. Y aún así, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la económica, aprender a depender de Dios y a entender sobre todo que muchas veces, como siervos, como hijos de Dios, el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, no sacrificio humano, porque Dios no quiere sacrificio, sino misericordia, pero muchas veces vamos a tener que resignar muchas cosas para nosotros, para servir a otros, porque dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entendiendo que en la otra persona está Dios y que yo vine a servir a Dios, al que tiene una necesidad. Dice, estuve con hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso y me fuiste a visitar. De esas personas es de las que se agrada. ¿Por qué muchas veces creemos que tenemos que servir a Dios en nuestros lujos y en nuestras comodidades, cuando Dios ya nos solucionó toda la vida a cada uno de nosotros y que por eso, bueno, ahora que ya estoy libre, que estoy despojado de un montón de cosas, ya puedo ir y servir a Jesús? No, tenés que servir a Jesús en medio de tus dificultades, en medio de tu necesidad, en medio de tu prueba, en medio de tu tribulación. Tenés que servir a Jesús en lo mucho, en lo poco. Amén, siervo. Buen siervo, con lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice su palabra, amén. Queremos ir al reino de los cielos, queremos agradar el corazón de Dios, queremos ser llamados hijos de Dios y tener el respaldo, la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, pero no queremos muchas veces hacer el esfuerzo, no nos queremos levantar en las madrugadas a orar, no queremos levantarnos temprano en la mañana a orar, no queremos quedarnos toda la noche vigilando y orando o leyendo la palabra del Señor. No queremos dedicarle el tiempo que Dios se merece. No queremos ir a ver a un necesitado, al que tenga una necesidad, sea de oración, sea de alimento. No queremos invertir tiempo en ir a otros lugares porque no nos agrada, porque no nos gusta. No queremos ir a darle la mano a uno que está en la calle por un montón de excusas que muchas veces ponemos. Y el primer servicio viene ahí, no viene arriba de un altar predicando la palabra, exhortando una iglesia, no viene el primer servicio estando al frente de una congregación y mandando. Tenemos que probarle a Dios que le somos fiel en las cosas básicas y necesarias que primeramente Él nos demanda, amén. Tenemos que saber servirle a Dios cuando aún a nosotros nos es incómodo, cuando a nosotros nos es molesto, quizás cuando tenemos que pasar frío, tenemos que ir bajo la lluvia, quizás cuando no tenemos plata para trasladarnos hasta la congregación, quizás cuando estamos faltos de tiempo por trabajo, por los quehaceres, por los chicos, porque todo nos demanda tiempo. Tenemos que demostrarle a Dios que realmente Él tiene un lugar en nuestra vida, porque de esos siervos realmente Dios se va a agradar. No esperes a servir al Señor cuando creas que, cuando pienses que tu vida está solucionada, porque el diablo se va a encargar de que siempre haya algo que te haga creer que no estás en tu momento de servir y que no estás preparado, porque todavía las cosas que vos estás pidiéndole a Dios no han acontecido en tu vida. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, amén. Cuando realmente busquemos de Dios de todo corazón, porque lo necesitamos y porque Él se lo merece y porque necesitamos tener una comunión con nuestro Creador,
cada día de nuestras vidas. Ahí es cuando Dios nos va a dar la añadidura, cuando nosotros sepamos ser fieles y constantes en el camino del Señor, cuando tengamos una conducta y veamos que no es solamente por interés hasta que Dios me da lo que yo quiero y lo que yo necesito, porque si bien nuestro Dios es un Dios proveedor, es el dueño del oro y de la plata y es aquel que provee de todas nuestras bendiciones, tanto en los alimentos, en lo económico, en la salud, en lo material, es un Dios sobre todo que nos provee en lo espiritual, amén. Es un Dios que nos va a dar cuando nosotros estemos capacitados para recibir. Pero dice la palabra, tiene esa cláusula primeramente que dice que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente para que Él dé la añadidura. Amén. La añadidura es aquello que viene por gracia y misericordia de Dios. La añadidura es aquello que nosotros estamos esperando y más de eso también. Ahí está la añadidura, pero la añadidura llega cuando realmente ponemos la mira en el Señor, en sus cosas y en buscarle al Padre primero. Por eso esta misma palabra después sigue diciendo en el versículo 21, otros de sus discípulos, miren, ¿no? Que ni más ni menos que alguien que caminaba en el diario con el Señor, que estaba cerca de Jesús, que lo conocía, que sabía cómo era su andar de cada día, dice: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Amén. Entonces el Señor le contesta y dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Dice que el que no dejare padre o madre o hermanos o hermanas para venir en pos de mí no es digno de mí, dice el Señor. Amén. Que nosotros tenemos que dejar, amén, todas las demás cosas. Muchas veces esperamos, bueno, cuando llegue mi hermano le sirvo, cuando venga mi familia a la iglesia le sirvo. No, primeramente tú, porque si tú llegaste primero al camino del Señor es porque Dios tiene un plan, porque tiene un propósito primeramente contigo y después va a hacer la obra en los demás. Muchas veces esperamos bueno, voy, paso un ratito con mi familia y después voy a la iglesia, cuando Dios requiere otra cosa, que si bien tenemos que ser ejemplo y compartir el tiempo, el primer lugar tiene que ser para Dios. Debemos buscar primeramente de Dios. ¿Cómo voy a pretender que Dios haga la obra en mi familia, que Dios acomode todas las cosas que yo le estoy pidiendo, si no me encargo de poner primeramente a Dios en el lugar que a Él le corresponde en mi vida, si no lo honro como Él se merece cada día en mi vida? Estamos muy acostumbrados a querer las cosas con toda facilidad, porque esta sociedad nos hizo de esta manera. La modernidad nos hizo así, que a través de la tecnología es todo fácil, es todo a la casa, no moviéndote del lugar en el que estás, acostumbrándonos a que todos nos traen las cosas, que todos nos tienen que servir. Estamos acostumbrados a que hay locales de comidas rápidas donde no tengo que tener tiempo de preparar, de elaborar, de hacer un trabajo sobre esos alimentos, y eso se ha trasladado también al área espiritual de nuestras vidas y nos hemos quedado en una zona de comodidad. Y es tremendo acá cuando Jesús nos habla que Él no tenía ni donde siquiera reposar su cabeza, donde Él no tenía un lugar donde poder acostarse a dormir. Y es feo, ¿no? Ver que queremos servir a Dios en nuestras comodidades, en nuestros momentos de facilidad y no en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos donde nos es difícil. He escuchado muchas veces siervos o siervas que se van de las iglesias porque no quieren pasar su proceso, porque no quieren pagar el precio de un ministerio, porque se quieren ir a otro lado pensando que en otro lado van a estar cómodos, donde se les va a dar todo servido en bandeja, y cuando se van a otros lugares se encuentran que la situación es la misma, porque vos te podés cambiar de iglesia, podés ir de diferentes pastores, podés ir a diferentes lugares, pero el proceso de Dios, cuando te quiere dar algo, el proceso lo vas a vivir, sea en Buenos Aires, sea en Salta, sea en el sur, sea en la China, lo vas a tener que pasar, porque Dios quiere que pases ese proceso, porque tienes que pasar ese proceso para aprender, para mejorar, y siempre vas a encontrar dificultad, y en toda la iglesia donde vayas también, porque las iglesias están manejadas por personas, si bien deben estar llenas del Espíritu Santo y ser guiados a través del Espíritu Santo. También es verdad que estamos viviendo en los últimos tiempos donde vendrán
personas que vayan tras sus propios intereses, amadores de sí mismos, lo describe la palabra de Dios, y Dios ya nos precavió de estas cosas. Entonces, donde tenemos que más que nunca estar en comunión con el Padre para discernir los espíritus si son de Dios o si no son de Dios, ver si las palabras que se enseñan son de la sana doctrina, son de verdaderamente por la palabra de Dios o es a propia conveniencia de la persona que la está hablando, amén, porque muchas veces es manipulado el evangelio para compartir, para hablar cosas, para dejar conforme a unos pocos, pero se olvidan que en realidad el evangelio parte de Dios. Dios nos exhorta, Dios nos corrige, y si nos corrige es porque Él también nos ama, amén, y se van de la palabra de Dios, negocian la palabra del Señor para caerle bien o para caer de agrado delante de los hombres, pero nosotros estamos aquí para agradar al Señor, amén. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? Es que nosotros no lo busquemos a Él por nuestras comodidades, por nuestros lujos, porque si tenemos lujos, si tenemos comodidades, gloria sea el nombre de Dios, porque Él nos ha dado. No estamos en contra de ser prósperos, amén, ni recibir esa añadidura. Al contrario, sabemos que el que se esfuerza, el obrero es digno de su salario, y que Dios da una buena paga y recompensa bien a los que le sirven bien al Señor de todo corazón. Y a Dios le agradan esas cosas, le agradan estas personas que les sirven no importando su necesidad, no importando. Estamos muy acostumbrados a que en todos lados es yo, mi necesidad, mi problema, mi dificultad, mi situación, mi incomodidad, mi beneficio, y nunca miramos hacia el prójimo, nunca miramos hacia el lado, cuando sabemos que Dios habita también en las otras personas, y cuando quizás no podemos tomar el tiempo de mirar a nuestro vecino, a nuestro hermano, quizás esa persona que está en la congregación y que está con una sonrisa grande, y quizás vos la ves y parece que se está recibiendo todo de Dios. Quizás esa persona está en una situación peor que la tuya. Quizás el problema que esa persona está teniendo y no lo dice es mucho más grave que el tuyo. Yo no digo que no sean graves los problemas que las personas pasan, pero a veces también es bueno que miremos al lado, porque no somos el ombligo ni el centro de la tierra, y Dios está en nuestro prójimo también. Por eso el Señor nos enseñó a que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No está de más a veces preguntar cómo estás, cómo te sentís, necesitas algo, dar una palabra, lo que el Señor nos inquiete, con lo que el Señor diga. Muchas veces creemos que bueno, que la persona está bien, y porque nos dice que está bien, y a veces la persona está pasando toda una batalla por dentro que solamente esa persona y Dios la sabe, amén. Y muchas veces vemos siervos que están fervientes ahí sirviendo al Señor, y que están con todo, con la palabra, pero no sabemos lo que están pasando, no sabemos cuál es su dificultad, cuál es la carga que ellos están soportando, a qué precio están sirviendo al Señor, y lo que les está costando tener esa unción divina que se les ve cuando están arriba de un altar. Por eso te aliento, en primer lugar, a que puedas estar orando por tus hermanos de congregación, que puedas estar orando por tus cabezas, por tus líderes, por los ministros, por los que están sirviendo. Aún en estos tiempos hay muchos siervos que, gracias a Dios, siguen hablando y predicando el Evangelio y tratando de llevar una obra adelante, y gloria a Dios por ellos, que el Señor los bendiga grandemente. Tu función, si estás en tu casa y si no estás sirviendo, tu función es orar, tu función es bendecirlos para que puedan seguir adelante, para que Dios los saque. Que estén arriba de un altar y que estén predicando la palabra no significa que no tienen luchas, que no tienen pruebas o que no hay dificultades en su vida, y necesitan también tu oración. En primer lugar eso, y en segundo lugar, si estás queriendo servir a Dios, si estás queriendo empezar un ministerio porque Dios te llamó, te inquietó, no busques los lujos, no busques las comodidades, no busques iglesias arregladas, grandes, donde ya esté todo preparado. A veces Dios nos pone en lugares que están recién empezando para que nosotros nos formemos con ese lugar. A veces Dios te lleva a lugares donde todavía hay cosas que puedas pulir,
y ahí vayas creciendo conforme a la voluntad de Dios. No esperes que tu familia esté en Cristo para servirle, no esperes que tu esposo esté en el Señor para servirle, no esperes que tus hijos estén en una iglesia para servirle. Empieza a servir a Dios, empieza a hablar, empieza a ser obediente con el Señor, porque en la obediencia está la bendición, y como decía recién, las demás cosas vienen todas por añadidura. Cuando tú empieces a caminar por fe en el camino del Señor, sabiendo que es la voluntad del Padre que tú le estés sirviendo y tú le obedeces al Padre, Él se va a encargar del resto de las cosas, porque su palabra lo dice, que Él sabe de qué tenemos necesidad antes aún de que nosotros se lo dijéramos. Él conoce nuestros anhelos y también dice la palabra que Él tiene cuidado de nuestras cosas. Amén. Por eso te invito hoy a que puedas entregarle toda la carga, toda la petición, que la situación que estés atravesando en el lugar donde Dios te ha plantado, que se la puedas entregar al Señor, que puedas orar por tu prójimo, por tus hermanos. Quizás ellos lo están necesitando. Si estás creciendo en el camino del Señor, te aliento a que en lo poco, en lo mucho, en lo que Dios te dé, que tú le sirvas, pero le sirvas de corazón, le sirvas en gratitud por lo que Él hizo, le sirvas por agradecimiento, por haberte redimido con su sangre, con ese sacrificio, que lo sirvas de corazón, honrándolo, porque Él fue clavado, herido, como dice Isaías, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, como decía la palabra del video anterior, como Él nos enseñó, ¿no? Por todas esas cosas que Él sufrió, para darle gracias a Él, amén, de que no siendo nada, no siendo ni merecedores de todo lo que el Señor nos da, tenemos el privilegio de poder estar en su casa, tenemos el privilegio de poder servirle, tenemos el privilegio de poder llevar su palabra a los que están necesitados, tenemos el privilegio de ser los que tenemos las armas para pelear las batallas espirituales, tenemos el privilegio de ser quizás las herramientas que Dios usa para sacar a otros del pozo donde se pueda llegar a encontrar. Glorificado sea Dios, porque Él es el que hace todas las cosas, pero tenemos la bendición, enorme bendición, y también responsabilidad de ser herramientas en las manos del Señor. Entonces te invito a que puedas pensar, a que puedas reflexionar en cómo servís a Dios, en cómo lo querés servir al Señor, si por hacerte ver, porque te gusta la tarea que te toca realizar en la iglesia, o por amor, porque Él murió por nosotros, por amor a nosotros, a nuestras almas, para que nosotros podamos ser salvos, amén. Y lo que nosotros tenemos que procurar es de ganar esas almas, no importa la situación en la que nos encontremos muchas veces, no importa el dolor, lo que importa es que las almas puedan ser salvas, lo que importa es que las almas puedan conocer de Dios, que las almas puedan conocer que hay esperanza y que hay alguien que los ama y los ama con amor eterno, que hay alguien que dio su vida por cada uno de ellos, como se nos dijo a nosotros cuando estábamos perdidos en este mundo, en los delitos y pecados, cuando no éramos nadie, cuando estábamos lejos del Señor. Hubo alguien que nos predicó de ese amor, amén, y por eso hoy estamos en este lugar. Que sirvas al Señor por amor, no por gusto, no por conveniencia, que sirvas a Dios porque Él murió por ti para darte salvación y vida eterna, amén. Te dejo esta palabra para que estés reflexionando, pensando, espero que sea de bendición para tu vida y que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno. Te bendigo con toda paz del Señor, que el Señor siga obrando en tu familia, siga obrando en tu casa, en tu ministerio, en cada una de las personas, tu trabajo, tu salud, en cada una de las áreas, que Dios se siga glorificando y llenándote de su poder y de su presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.